La necesidad de una vivienda ha llevado a las familias a asentarse en arroyos de ríos, en lechos y en zonas de alto riesgo propiciado por la lluvia. Aquellas colonias que han crecido a las faldas de un cerro deberían de saber que tarde que temprano las avenidas de las lluvias serían un invitado indeseable a sus hogares, como ha ocurrido en muchas ocasiones. La falta de planeación, la corrupción que ha propiciado y ha permitido y tolerado este tipo de asentamientos irregulares habla precisamente de este complejo problema. Un académico especialista en esta materia nos hablará precisamente de los riesgos de inundaciones a la luz de todo este desastre en las ciudades, por cierto, de cartón, que ya dijimos, porque se mojan y ya no sirven. Cada temporal de lluvias nos trae los mismos sinsabores, los cuales tienen la misma característica, ya sea el árbol que está a punto de caer, la calle que presenta los mismos baches o hundimientos o la inundación de cada año. Todos son puntos de riesgo de casi todos conocidos. Los riesgos que Jalisco tiene, por lo general, están durante todo el año. Entonces, ¿por qué no tener un registro o mapa de los existentes, mismos que las lluvias desnudan? Un atlas de riesgo no es más que un padrón de los puntos de peligrosidad que, junto con la vulnerabilidad y la exposición a la que se enfrenta la población, son los factores que los habitantes deben percibir y conocer de su región. Para saber sobre la existencia de un atlas de riesgo, sus alcances y su sociabilización en la población, la Ruta 44 de hoy contará con la visión de un experto en el tema. Dos historias brevemente del Cerro del Cuatro. En alguna ocasión, un presidente municipal de Tlaquepaque me decía que era más fácil cambiar a toda la gente que vivía ahí en el Cerro del Cuatro, cambiarlas de lugar, reubicarlas, a llevarles servicios públicos. En otra ocasión, envié una reportera a que me contara cómo llueve en el Cerro del Cuatro. Al día siguiente me dijo, llueve igual. Entonces le dije, no fuiste. Le volvió a mandar y fue. Esta vez sí regresó al día siguiente horrorizada. Con las avenidas del agua, de la lluvia, se acababan precisamente las pocas banquetas, las calles, y de repente entró a raudales a una sala de una vivienda, y entonces sí le dije, sí fuiste, y esta mujer regresó horrorizada de lo que vio. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿La falta de planeación acaso, la corrupción? Bueno, saludo con mucho gusto al geógrafo Luis Valdivia. Luis, ¿cómo estás? Carlos, muy amable por la invitación, gracias. ¿Cómo llegamos a esto? Pues mira, fue la suma de muchas situaciones que se fueron construyendo a lo largo de por lo menos 100 años. 100 años. La más importante, considero, y que fue referente a las subsiguientes transformaciones de la ciudad, fue el entubamiento del río San Juan de Dios. Para la gente que nos está escuchando y viendo fuera de Jalisco, le quiero decir que el río San Juan de Dios atraviesa el corazón de Guadalajara. Del Valle de Atemajac. Del Valle de Atemajac. Era un río que lo entubamos y lo hicimos drenaje. Paulatinamente se fue entubando, justificando pues que era una cloaca, pero generando un problema muy importante, que se fue confinando la capacidad natural que tenía el valle para regular estas grandes avenidas que se generan debido pues a las intensas precipitaciones que normalmente se presentan en el Valle de Atemajac desde hace muchísimos años. Tenemos un patrón muy veleidoso del clima. Sabemos que llueve mucho y sobre todo particularmente llueve con alta intensidad horaria, y esas tormentas muy intensas, pues cualquier sistema hidráulico que se construya es insuficiente para los enormes volúmenes que se producen en tiempos muy cortos, media hora, una hora. Entonces pienso que fue el primer error que se cometió técnicamente. Hace un siglo. Hace un siglo, pero a partir de ahí se utilizó ese como referente para complementar el entubamiento de San Juan de Dios hasta los años 50, y cuando se dieron cuenta que era incapaz el colector del río San Juan de Dios de poder transmitir toda el agua hacia la barranca, se empezaron a construir lo que se llamaban con los colectores intermedios, el oriente y el poniente, y eso generó otro problema técnico que se llama técnicamente el trasvase, que movieron agua de una cuenca a otra para tratar de disminuir la presión que se tenía ya sobre el San Juan de Dios en los años 50, porque había inundaciones que alcanzaban a llegar a los 2 metros, en la calzada. En los años 50 y 60 se registraron inundaciones arriba de los 2 metros, y hay un problema muy serio, era un problema bastante serio. Luis, hay un asunto de declive natural, sí, ahí, ¿no? En el valle. Natural. Sí, o sea, la parte más baja del valle de Atemajac es el agua azul, la zona del DEAN, la zona del ferrocarril y todo el transecto del San Juan de Dios hasta la Experiencia. Entonces, toda el agua que se precipita en la parte poniente
hasta la zona, hasta la primavera, pues reconoce al San Juan de Dios como el Estamos hablando de la colector zona de la primavera, estamos hablando de la zona del Coli, La zona que del de ahí vienen Coli. escurriendo las aguas, ¿no? Exactamente. Entonces, ese fue, yo pienso que el principal error que después se fue repitiendo en todos los subsiguientes cauces importantes que existieron en el poniente, es decir, el Chicalote en la zona de Plaza del Sol, el Arenal eso en se la sigue zona de la inundando. estancia. Precisamente es uno de los factores que están incidiendo en que se están presentando las inundaciones de manera cada vez más continua y cada vez más severa. Y aparte, pues que el proceso de urbanización y de impermeabilización, pues siguió continuando a lo largo de 50 años con pocas actualizaciones de los sistemas de colectores. El sistema de colectores se terminó en los años 70, cuando había una ciudad Distinta a la de ahora. distinta a la de ahora, ¿no? Hidráulicamente, hidrológicamente. Y entonces ahí es cuando comienzan los verdaderos problemas. Y tenemos una serie de colectores muy viejos también, Sí, Luis, ¿no? Que antiguos. ya colapsaron. O Sí. sea, que ya dieron su vida útil, vamos. Sí, aparte, por ejemplo, hay obras recientes en los últimos 15 años que han ocasionado que incluso se disminuya la dimensión del colector. Por ejemplo, todos los pasos a desnivel de López Mateos provocaron la disminución de las secciones más pequeñas. Entonces se incrementó la incapacidad y por lo tanto ahora vemos que el agua lo que está haciendo es, pues está yendo por las calles, ¿no? Entonces tenemos un problema muy serio, ¿no? De Por eso riesgo. vemos cuando llueve y empieza a fluir el agua y sale por las Claro, alcantarillas. porque ya hay una capacidad. Entonces están generando nuevos patrones de escorrentía a partir de esa incapacidad que se tiene, porque quedaron pocos escurrimientos. Son contados los escurrimientos importantes que quedaron de manera natural. Por ejemplo, el arroyo seco que viene de la zona de Arenales Tapatíos y desemboca en la antigua presa del Ahogado, es de los pocos escurrimientos importantes que quedaron. Y el Atemajac, pero ya ahorita son una especie como de canales, ¿no? Como canales. Son como canales, entonces se disminuyó enormemente la capacidad hidráulica que se tenía y todo se urbanizó. Entonces, al urbanizarse completamente todo y al perderse la capacidad de regulación natural, pues tenemos estos problemas tan severos que se presentan año con año y que están ocasionando pues ya un problema importante tanto en el impacto económico como también en el problema de la pérdida de vidas humanas, que es lo Dime más una cosa, importante. este declive que tiene el valle de Atemajac va rumbo a la barranca, ¿no? Sí, Ahí caía el agua. todos los sistemas, todos los cauces naturales drenaban hacia lo que conocemos nosotros, hacia la zona de la experiencia, hacia Atemajac, y el cauce del río Grande de Santiago, afortunadamente pasa 500 metros abajo del valle, pues es el colector principal que drena el agua de toda esta región centro del estado, Que es la barranca. que es la barranca del Santiago que nace en Chapala y termina en Nayarit. Que además es otra historia. Tenemos una barranca, pocas ciudades del mundo tienen una barranca, y nosotros tenemos esta tan maravillosa y la convertimos en una especie de drenaje. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar platicando con Luis Valdivia y también con Arturo Gleason en torno a este tema del agua en las ciudades. Le quiero decir que habíamos invitado a un representante de la Cámara de la Industria de la Construcción, precisamente para que habláramos sobre la posibilidad de aprovechar las aguas con sistemas de captación de lluvia y también los errores de haber autorizado fraccionamientos en zonas inadecuadas. Simplemente declinaron la invitación o simplemente no quisieron asistir. Una pausa y regreso a nuestro tradicional cruce de caminos.